Buenos días, gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda su amigo Iván Robles. Estamos aquí en este miércoles 1 de mayo, el Día del Trabajo, y pues como siempre en estas fechas pues ya están ahorita cursando ahí algunas marchas, así que pues mucho cuidado ahí, que tengan precaución, porque ya están ahorita aquí pasando aquí por la avenida central las marchas, los dos contingentes que vi hace un momento. Así que para que tomen ustedes sus previsiones por si van a ir al centro, tomen en cuenta que ya están ahorita transcurriendo, caminando ahí una serie de personas, pues conmemorando o protestando, bueno, como se quiera indicar, por el Día del Trabajo, que aquí sí se conmemora el día 1 de mayo. Así que pues muy contentos de estar con ustedes en este día 1 de mayo, iniciando con la nota de la semana aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la Nueva FM. Y la nota es que, fíjense ustedes, ahí en redes sociales hay información acerca de la detención de Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, que según indican fue detenido allá en Oaxaca por el delito de peculado en contra de recursos del gobierno de allá de Oaxaca. Así que nos dice esta información que la detención se efectuó la noche del viernes pasado por personal de la Fiscalía General de la República en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, cuando el señor exgobernador Ruiz Ortiz se disponía a abordar un avión con rumbo a la Ciudad de México. Ulises Ruiz Ortiz está acusado del delito de peculado por más de 4,000 millones de pesos. Al momento de su detención le fueron asegurados 2 millones de pesos en efectivo que transportaba en un portafolio. Fue el señor Ulises Ruiz, fue gobernador de Oaxaca del 2004 al 2010. Así que pues fue detenido el señor Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, por este delito de peculados. Cabe mencionar, nos sigue diciendo la nota, que familiares o la familia del exgobernador acumuló grandes riquezas, según dice la información. Poseen terrenos, departamentos, gasolineras, compañías de representación industrial y clínicas de diagnóstico que aparecen a nombre de diversas personas, entre ellas la esposa del exgobernador, la señora María de Lourdes Salinas, y su madre, Juventina Ortiz Visario. Al momento se sabe que Ruiz Ortiz se encuentra en prisión preventiva, espera que el juez resuelva en auto de vinculación, o se lo deja en libertad bajo fianza, o sea, internado en el penal de alta seguridad en las siguientes horas. Yo creo que ya para esta fecha, fue el viernes, según la nota, fue el viernes de la semana pasada que fue detenido. Ya para esta fecha se tuvo que por lo menos determinar, ya se tuvo que haber llevado la primera audiencia de control de detención. Si fue, bueno, muy probablemente en este caso, aunque no nos dice la información, pero lo más seguro es que haya sido detenido en cumplimiento a alguna orden de aprehensión, quiero suponer, y en ese sentido pues ya se tuvo que llevar la primera audiencia y determinar si pues los abogados ahí sí ofrecieron algunos datos de prueba, que se desahogaran. Pero bueno, aquí lo importante es esta circunstancia del hecho de que se detiene a el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ortiz. Vamos a tener que esperarnos a que se nos dé mayor información. Lo cierto es que este delito de peculado que dice
por el cual está siendo detenido, y que dice también la información que es por la cantidad de 4,000 millones de pesos. Pues sí, es muchísimo dinero, ¿no? La verdad es que al hablar de estos montos son pues son cantidades muy muy importantes. Imagínense usted 4,000 millones de pesos. También pues entendemos que se refiere a que muy probablemente estas cantidades, esta cantidad haya sido pues en alguna situación ahí por algún faltante de algún recurso que muy probablemente se le haya otorgado cuando el señor fue gobernador. Otro punto importante a destacar es que la detención la efectúa la Fiscalía General de la República, o sea, lo que era antes la Procuraduría General de la República, en compañía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Entonces, en ese entendido, pues no queda muy claro si pues esta detención haya sido por el delito de peculado en contra de bienes de la Federación o bienes del estado de Oaxaca. Quiero suponer que tomando en consideración lo que nos dice la información, que la detención fue realizada por la Fiscalía General de la República, quiero entender que hay amplias posibilidades para que el delito se haya cometido en contra del gobierno federal por estos 4,000 millones de pesos, que sí son, pues las cantidades son bárbaras, muchísimo dinero, estos 4,000 millones de pesos que dice la información. Pues realizó un hecho el señor Ulises Ruiz Ortiz. Vamos a esperar cuál va a ser el desenlace de esta situación, tomando en consideración de que, bueno, a últimas fechas, pues la Fiscalía General de la República ha tenido varios reveses, varios aspectos que no han salido como la Fiscalía General de la República hubiera querido. Ya está por ahí también esta situación de pues la señora Elvester Gordillo, que pues también hace algunos días estuvo comentando en redes sociales el hecho de que pues se le regresó todo su recurso, lo que se había asegurado por parte de la Fiscalía. Existieron muchos comentarios en los cuales se culpaba a este gobierno, al gobierno del señor López Obrador, pero pues tenemos que entender y comprender que pues esto se da por una resolución en la cual determinan que la señora no existen elementos o no existieron elementos en su momento para acreditar algún delito, y que eso se dio, bueno, pues en el gobierno anterior. No podría yo decir si hubo o no intervención del gobierno federal para que se indicara esta resolución donde dejan en libertad a la señora Elvester Gordillo, pero pues sí, la consecuencia forzosamente tiene que ser que pues si ya la autoridad judicial determinó que no es responsable de ninguna conducta delictiva, pues entonces no existe posibilidad alguna para que le puedan ser retenidos sus recursos, su dinero, sus bienes, lo que tenga, ¿no? Entonces no creo que tenga que ser culpado este gobierno, porque pues la resolución se da en anteriores fechas. No, tampoco podría decir que tenga que ser culpado el anterior gobierno, ya que tenemos que entender que pues la Fiscalía es el ente encargado de realizar la persecución de las personas que configuran conducta delictiva. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y regresamos.
Estamos de regreso aquí en La Voz de la Justicia. Como siempre hemos comentado aquí la frase de la semana. Hoy pues la frase de la semana tiene que ver con el tema, con el día. Nos lo dice Marcelino Camacho, nos dice: los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia. Nos lo dice Marcelino Camacho, nacido allá en Soria el 21 de enero de 1918 y fallecido en Madrid el 29 de octubre del 2010. Fue un destacado sindicalista y político español. Fue fundador y primer secretario general de las comisiones obreras entre 1976 y 1987. Diputado y comunista por Madrid del 1977 a 1981. Así que nos dice: los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia. Y pues fíjense ustedes que al día de hoy se da una de las reformas que creo yo que va a ser una de las principales reformas que se pudieron haber dado o que se va a dar dentro del gobierno del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y es que pues se reforma todo lo relacionado a los derechos laborales. Y en ese sentido ya fue votada por la Cámara de Diputados. La reforma pasó sin modificaciones y también fue votada a favor por la Cámara de Senadores, y el presidente de la República ya publicó y promulgó esta reforma laboral, en la cual pues es muy importante que pues nosotros tengamos conocimiento, no solamente como abogados, sino como pues trabajadores, que tengamos el conocimiento acerca de estas pues, lo que es la reforma laboral. Y en ese sentido, pues el tema del día de hoy es platicar acerca de lo que es la reforma laboral en grandes rasgos, y pues también el hecho de que pues algún sector, sobre todo el patronal, algunos patrones no están del todo de acuerdo con esta reforma. Pues ellos tienen su punto de vista en particular, así que pues se oponen a algún sector acerca de esto que ya fue votado, que ya fue aceptado por nuestros legisladores con la reforma laboral. Entendemos o debemos entender que sí es importante, era muy importante se diera esta reforma en materia laboral. Los procedimientos laborales, aparte de ser tardados, engorrosos, muchas circunstancias poco entendibles del desempeño de los profesionistas de las juntas de conciliación, tanto locales como federales, y pues ahora se rompe este esquema y se va a, según en la reforma, se dice que se va a transitar para que ahora los procedimientos laborales sean llevados a cabo ante un juzgado. Y tenemos puntos en particular, nueve claves para poder entender la reforma laboral. Y nos dice la nota que una semana después de que la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que si México no aprobaba la reforma laboral, no habría ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, o sea, el TEMEC. La Cámara de Diputados avaló la legislación en materia de justicia laboral y libertad sindical. Tenemos que entender que aunque existía la necesidad de reformar todo lo que tenía que ver con justicia laboral, también tenemos que entender que pues a lo mejor se dio esta reforma muy rápido, pero que esta básicamente considero que se da por una presión de Estados Unidos, en la cual pues el gobierno de Estados Unidos
manifiesta que había manifestado anteriormente que la ley laboral o las leyes laborales en México estaban desfasadas en cuanto a su sistema de los propios Estados Unidos. Y tomando en consideración eso, quedaban desprotegidos algunos derechos en aspecto de índole laboral, sí, en relación a un aspecto de trabajador-patrón existía. Y en ese sentido, desde el momento en que se firmó este tratado de libre comercio, se indicó que para que pudiera tener validez el mismo, era necesario que México modificara sus leyes laborales, ya que pues, se indicaba que pues, eran no del todo adecuadas en relación con este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. México indicó desde el momento en que se firmó el tratado que pues iban a hacer los cambios necesarios, y ya pues se tiene que dar a últimas fechas. En este mes de abril básicamente se da esta reforma, es votada por la Cámara de Diputados y Senadores, y ahorita se hace ya el día de hoy, se publica y se hace la promulgación. Entre las principales modificaciones realizadas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, del Infonavit, del Seguro Social, está la desaparición de las juntas de conciliación y la creación del Centro Nacional de Conciliación, así como la libertad sindical y las garantías a los trabajadores del hogar. La reforma avalada luego de 8 horas de discusión fue turnada a la Cámara de Senadores, la cual ya votó y ya manifestó que pues sin ninguna modificación aceptó la reforma a las leyes laborales. Uno de los principales puntos que hay que entender es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Hasta ahora los conflictos entre el patrón y los trabajadores se resolvían en las juntas de conciliación, las cuales serán sustituidas por tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación, supongo que en materia federal, y pues del Poder Judicial de los estados en materia de índole local. Los tribunales prevén hacer más efectiva, expedita las resoluciones de los conflictos. No obstante, estos solo entrarán en acción cuando se haya agotado las instancias de conciliación. Así que pues van a seguir existiendo estas instancias de conciliación, y pues desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se van a generar tribunales, juzgados laborales, que van a depender del Poder Judicial, tanto de la Federación como del Fuero Común, y donde se van a dirimir, se van a resolver acerca de derechos laborales. El segundo punto es la creación del Centro Nacional de Conciliación. La reforma plantea la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y 32 locales, en donde se resolverán los conflictos laborales en primera instancia. Aquí se tratará de conciliar entre las partes para resolver un problema, y de no alcanzar ningún acuerdo, el caso será enviado a los tribunales. Los centros no podrán exceder del proceso por más de 45 días, mientras que el Centro Federal tendrá entre sus funciones llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales. Así que pues se va a crear este centro de conciliación, y pues según la información pues como que va a ser un aspecto necesario, forzoso, que antes de llegar a juicio, llegar a un procedimiento, que se tenga que acudir a estos centros de conciliación, digo, con la finalidad de eso, ¿no? De que se lleve una conciliación, un acuerdo entre el trabajador y el patrón. Pues digo, tiene su razón importante esto que nos dice acerca de la conciliación,
el hecho de que, pues, si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, pues que se llegue a esa instancia, aunque, bueno, parece que, según la información, parece como que va a ser una obligación que forzosamente se tenga que llegar a este Centro Federal de Conciliación y pues ahí tendrán que manifestar las partes si desean o no llegar a esa conciliación o cuál es la postura, ¿no? Nosotros nos vamos a nuestro segundo corte, regresamos en un momento. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando acerca de lo que se da con, pues, esta reforma a las leyes laborales. Y estamos platicando acerca de puntos importantes para poder entender la reforma laboral. El tercer punto es una democracia sindical. Dice que esta democracia sindical fue uno de los puntos acordados pues en el TEMEC, a favor de la democracia sindical y la libertad de asociación colectiva. El ordenamiento reconoce el derecho de libertad sindical, de libre sindicación y la protección contra actos de injerencia bajo los parámetros de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, establece procedimientos de elección de directivos y secciones sindicales como un ejercicio del voto personal, directo, libre y secreto, y con una perspectiva de igualdad de género en donde haya representación de mujeres en los órganos sindicales. Prevé la revisión de los contratos colectivos en un plazo no mayor a 4 años posteriores a la entrada en vigor de la legislación, y establece mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de cuotas y finanzas sindicales, así como el registro de sindicatos y contratos colectivos. Así que, pues, habla este punto acerca, pues, de este derecho pues a que las personas puedan ser sindicalizadas o no, el hecho de, pues, una libertad, democracia sindical, y que este punto es algo de lo que, pues, se exigió en el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Combate a sindicatos blancos. El dictamen señala que el sindicato puede perder su registro sindical si sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurren en actos de extorsión en contra de patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie. Entre las prohibiciones para los sindicatos están participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores, ejercer actos de violencia en contra de sus miembros, participar en actos de simulación, asumiendo el carácter de patrón para que el verdadero patrón evada su responsabilidad, hacer constar, utilizar constancias en las que se señalen la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que se haya efectuado, obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección y sus directivas sindicales. Otro de los puntos importantes que se da con esta reforma es que abre la puerta a más sindicatos. La reforma añade un párrafo al artículo 360 de la Ley del Trabajo, en el que señala que los trabajadores podrán organizarse en sindicatos de la forma que ellos quieran, es decir, que no solo pueden ser gremiales, de empresas industriales, nacionales, de industria o de oficios varios, sino como ellos deseen. El Consejo de Coordinación Empresarial advirtió desde los foros públicos de discusión que la reforma de esta modificación crea un tipo de sindicatos de todo género que rompe con la seguridad jurídica y propicia la invasión de sindicatos
en otros ramos industriales, mientras que algunos empresarios advierten que pueden generar sindicatos multiregiones, de multiregión. Otro punto importante es regula el régimen de trabajadores del hogar, además de que se cambia el término de trabajadores domésticos por trabajadores del hogar. En el artículo 337 establece que es obligación del patrón inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la materia. O sea que pues las personas que hacen este trabajo del hogar o doméstico van a tener el derecho para que pues el patrón, la persona que le está pagando por ese servicio, los tendrá que inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tendrá que pagar las cuotas pues por la persona o las personas que estén realizando estas actividades del hogar o doméstico. O sea que me parece que este punto es una de las circunstancias que se han venido pidiendo de hace mucho tiempo, algo que realmente la ley laboral no tocaba mucho. O sea, la verdad es que aunque pues hay una relación laboral ahí, no existía mucho una especificación por parte de la ley laboral acerca de esta relación de las personas que realizan este trabajo del hogar o trabajo doméstico. Así que ahora ya se toma en cuenta esta circunstancia y pues se determina la obligación por parte del patrón de inscribir a los trabajadores domésticos en el seguro social. Otro punto deja fuera el outsourcing. Diputados de oposición criticaron la reforma laboral que no toca el tema de la subcontratación laboral, conocido como outsourcing, debido a la premura de la aprobación por la presión del gobierno de Estados Unidos. Además de dejar fuera a los trabajadores del campo y los apoyos a este sector. Yo creo que sí es importante, muy importante, se retome esta circunstancia del outsourcing. Pues realmente son empresas que su trabajo principal es pues no pagar impuestos, y la otra es pues tratar de darle la vuelta a la relación laboral. Es importante que se tome en cuenta, es importante que se regulen los outsourcing, pues para que, exista un mayor control en esta circunstancia. Otro punto importante es la igualdad de género. Con las modificaciones a la hora del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, ya no solo dice que el trabajador es un derecho y deber social, sino que exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta. Además, reconoce la igualdad de hombres y mujeres ante la ley y establece que el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares, así como también se plantea que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Así como también se prohíbe la subcotización. La reforma laboral prohíbe una de las prácticas más comunes de evasión por parte de las empresas: dar de alta al empleado con menos salario del que recibe ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como subcotización, que es una práctica muy realizada, muy común entre las empresas. Una persona que, pues no sé, como ejemplo, ganara unos 5,000 pesos y pues aquí con la finalidad de pagar menos, las empresas inscriben al trabajador ante el Seguro Social, solamente que dicen que gana 2,000 pesos, ¿no? O sea, con la finalidad de pagar menos, pues también viene a regular esta circunstancia. Me parece que en términos generales
es una buena medida que se haya realizado esta reforma. Era importante que se realizara el hecho de que pues esta función de estas juntas de conciliación no era la más adecuada, procedimientos extremadamente tardados, juicios, bueno, estos procedimientos no tenían ni esa calidad, pero sí estos procedimientos laborales extremadamente tardados, años, procedimientos que duraban o han durado años inclusive. Sí era importante que se diera esta reforma y que se determinaran varias circunstancias que se vienen dando. Otro de los aspectos que también se dice que va a transitar hacia la oralidad. Muchos especialistas en la materia laboral van a decir que ya son orales los procedimientos laborales, y sí tiene su parte de oralidad, solamente que a lo que se refiere esta parte de la reforma es a que van a ser orales bajo estas reglas que se han implementado en otros procedimientos, como en materia penal o en materia mercantil oral, familiar oral. Supongo que hacia allá estará transitando estos procedimientos laborales. Nosotros nos vamos a nuestro último corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso ya aquí en la última parte del programa. Vamos a dar lectura a nuestras efemérides, que son pues, de la últimos días de abril, del 28 al 30 de abril, y del 1 al 4 de mayo. El día 28 de abril de 43, muere Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y político liberal, quien abogó por la independencia como diputado en las Cortes de Cádiz y por la adopción de la República Federal en el Congreso de 1823, y ese día es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El día 29 de abril de 1933 se reforma el artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección